Hola compañeros, mi nombre es Juan José Villa, soy dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Voy a hablar sobre la situación boliviana. Como ya se sabe, ha vuelto al gobierno del Estado central burgués el MAS, con los candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. ¿Cómo explicamos esto? ¿Es verdad acaso que hubo un golpe de Estado que en tan corto tiempo, en un periodo de un año, se lo ha derrotado para volver a la democracia y por tanto ha sido correcta las líneas de elecciones? Pues nosotros creemos que en verdad hubo una situación revolucionaria y no un golpe de Estado y que se planteó la caída del gobierno de Áñez durante todo este periodo por la acción de masas. Pero vamos a poder comprender este periodo de la siguiente manera. Ah, veamos. Esto es lo que caracteriza la caída de Evo Morales en el 2019. Aquí vemos un cordón policial que va a resguardar hasta un cierto periodo el Palacio de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, todas las instituciones estatales. Y aquí, por el otro lado, la gran masa de juventud, juventud estudiantil universitaria y juventud obrera, trabajadores. Entonces, esto va a caracterizar la situación desde el 21 de octubre hasta el 10 de noviembre. El 10 de noviembre es donde Evo Morales presenta su renuncia y después se va a escapar del país. La situación no se caracteriza por tanques en las calles, se caracteriza por esto. Otra imagen que va a caracterizar el momento es esta. Entonces podemos apreciar que es un movimiento de masas. Evo Morales, para poder detener este movimiento, va a desplegar a su brazo paramilitar. Su brazo paramilitar se va a enfrentar a los golpistas que ellos consideraban. ¿Quiénes eran los golpistas? Pues eran las masas. Claro, era absurdo decirles golpistas, la verdad, porque era en verdad un movimiento insurreccional. El golpe es de los militares, el golpe es de las cúpulas burguesas, el golpe es al margen de las masas. El golpe más bien se enfrenta a las masas. Y quien se enfrentó a las masas va a ser el gobierno de Evo Morales. Aquí vemos una caravana minera que está resguardando sus buses porque se están dirigiendo a la sede de gobierno, a La Paz, en el vacío de poder que se produjo con la caída de Evo. ¿Pero por qué están resguardando? Es porque el brazo paramilitar los está atacando a ellos. Está impidiendo que lleguen a la sede de gobierno en el vacío de poder. Eh, Evo Morales lo que va a hacer antes de caer es dispararles con esos brazos paramilitares. Ahí está un minero herido con arma de fuego. Lo están llevando en camilla. Fíjense, esto es lo que produjo la línea de enfrentar al golpe de Estado. Hay algunos grupos trotskistas, o deberíamos llamarlos pseudo-trotskistas, que llamó al gobierno de Evo Morales a armar a un sector de la población para poder enfrentar a los golpistas. Y fíjense lo que pasa. Evo aplicó esa línea. Aplicó una línea, pero el problema es que los golpistas no eran los militares, no había golpismo, en verdad había una insurrección y por tanto esa línea fue contra los propios trabajadores. Y miren, esto es lo que produjo en los mineros. Y los mineros aguerridos están cubriendo sus propias caravanas para protegerse. Felizmente la insurrección en La Paz va a lograr derrotar a Evo Morales. Y esto ya no pasa a una masacre mayor. De haber triunfado ese brazo paramilitar y no haber caído Evo Morales, se hubiera instaurado en Bolivia un régimen bonapartista efectivamente, pero que venía de la mano del propio MAS, del propio Evo Morales. Por eso decimos nosotros, hubo un proyecto bonapartista en el anterior periodo del MAS que fue derrotado por el movimiento de masas. Ahora bien, bueno, entonces la lucha, esta lucha que genera un vacío de poder, planteó que el gobierno sea tomado por los mismos trabajadores que se han movilizado y que eran bases de la COP. Por tanto, se planteó el problema del poder para la Central Obrera Boliviana, la COP. Las direcciones traidoras de la Central Obrera Boliviana, que pidieron sí la renuncia de Evo, sin embargo se negaron a luchar por el poder. El vacío de poder se extendió hasta el 12 de noviembre. Mucho tiempo, un periodo muy largo.
Evo Morales ya no gobernaba el país mucho antes de renunciar. El 8 de noviembre ya no gobernaba, la policía se había quebrado, ya nadie resguardaba bien la Plaza Murillo, que era el Palacio de Gobierno. Más de 48 horas de vacío de poder, hasta el 12 de noviembre. Entonces, la burguesía va a aprovechar la indecisión de la Central Obrera Boliviana, de la dirección de tomar el poder, y va a preparar una sucesión con Yanine Áñez, la senadora. ¿Por qué ella? Porque la sucesión constitucional que correspondía se había escapado del Palacio de Gobierno, que era las sucesiones del MAS, que era Adriana Salvatierra, presidenta del Senado. También Susana Rivero, presidenta de diputados, dejó descabezado el Parlamento, porque también se escapó, y le dejaron el paso a la senadora Yanine Áñez. La burguesía va a preparar esta sucesión, eh, y el Tribunal Constitucional Plurinacional va a darle fe de constitucional a esta sucesión. Entonces se forja el gobierno de Yanine Áñez, pero no representa a los trabajadores. Es un gobierno que no representa a los movilizados, ni a la juventud estudiantil, no representa en verdad a nadie. Es una salida burguesa y tiene el mandato de organizar elecciones. Pero los campesinos no la van a reconocer. Y lo que va a pasar es que se van a movilizar, especialmente los sectores de Sacaba y Sencata. Sí, hay un brazo paramilitar que va a trabajar para Evo Morales y va a usar esa movilización de manera desorganizada, y irresponsable, porque podía organizarse de una forma espectacular para derrocar a Áñez, llamando a la COP también a que organice la huelga general. Pero esto se va a movilizar de una forma, sí, una forma de rechazo al gobierno, pero también irresponsablemente por el tema del brazo paramilitar, muy provocador, que va a producir un enfrentamiento con el poder burgués que va a intentar estabilizarse después de tanto tiempo de vacío de poder. El régimen burgués de Áñez necesita, no sé si, evitar más movilizaciones. Entonces va a sacar a los militares. Es aquí donde el MAS va a decir que se produce un golpe de Estado. La socialdemocracia, el estalinismo va a justificar su tesis de que Evo Morales cayó por un golpe de Estado. Aquí vamos a verlo, un momento. Aquí está. Esta imagen representa eso. Militares de un lado y los campesinos del otro lado. Sacaba y Sencata del otro lado. Aquí están. La cuestión es que esta escena no va a representar la estabilidad de Áñez, sino la desestabilización del gobierno de inmediato. Esta no se puede estabilizar con los militares en las calles. Los militares van a durar una semana y media máximo. ¿Por qué? Las muertes, 36 muertos y después va a morir un herido más con el tiempo, 37 en total, produce el odio, el repudio al gobierno de Áñez por parte de varios sectores de trabajadores. Entonces se produce una movilización contra Áñez. Esto, en lugar de poder detener la movilización, lo que va a hacer es azuzarla más. Esta vez Áñez puede caer por insurrección, apenas de nacida. Entonces la COP, en lugar de ir a la huelga general, lo que hace es esperar a que Áñez convoque al diálogo. Y Áñez se va a dar cuenta de la debilidad que le provoca a las Fuerzas Armadas en las calles, y lo que hace es llamar al diálogo nacional. Entonces aquí esto es un periódico de la capital Sucre, Correo del Sur, donde se dice: hay tregua en los bloqueos, hoy podría sellarse un pacto. Es del 24 de noviembre de 2019. Estamos hablando del mismo mes que cayó Evo Morales. Ojo, es el mismo mes, es de inmediato. Entonces, el diálogo es la salvación de Áñez. La COP, en lugar de rechazarlo, lo que va a hacer es reunirse en el Parlamento, ese es el interior del Palacio de Gobierno. Se reúne y están los dirigentes sindicales más importantes del periodo: las juntas vecinales del Alto, Sacaba Sencata, Confederación Sindical de Trabajadores Únicos de Bolivia, y la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana va a ser el principal convocante de estas jornadas de diálogo. Y bien, y se va a producir finalmente el pacto con el gobierno, la tregua que se le va a dar a Áñez. Esto es lo que le va a dar gobernabilidad. Esta es una nota del Viceministerio de Comunicación del Gobierno, de Yanine Áñez, donde se informa claramente que
gobierno, COP y Pacto de Unidad firman acuerdo que permite pacificar el país. Quienes le van a dar estabilidad a Yanine Áñez no son los militares, sino los sindicatos y el poder dual de la Central Obrera Boliviana. Se produjo un gobierno muy débil porque se sostiene solo por la tregua de las direcciones sindicales. Entonces, si se le quita la tregua, puede caer. Y es lo que va a pasar después. Llega la crisis de la pandemia, una crisis económica social que va a producir que simplemente es la aceleración de la crisis económico-social que ya venimos teniendo en el pasado, producto de que Bolivia también sufre las consecuencias de la crisis mundial económica. Entonces, se acelera con la pandemia la crisis, los trabajadores vuelven a movilizarse, en verdad ya volvían a movilizarse, nunca se detuvieron realmente las movilizaciones, si bien el pacto le dio gobernabilidad a Áñez, pero los sectores siguieron movilizándose, aunque sea sectorialmente, y lograron una centralización de las luchas en julio de 2020, de este año. La COP llamó a una marcha, producto de la presión de las bases por salud, trabajo y educación. Cercaron la Plaza Murillo, los protagonistas fueron los obreros, maestros, fabriles, mineros, junto con sectores indígenas, campesinos, ¿no? La cabeza del proletariado de la COP. Y luego se va a producir una huelga general en agosto. Se va a convocar una huelga general, donde va a haber centralmente protagonistas campesinos. Y aquí vamos a ver la huelga general. Entonces, se produce el grito del fuera Áñez, que se vaya, y en medio de una huelga general. Es decir, hay elementos insurreccionales para poder derrocar a Áñez. Y justo en ese momento lo que hace la dirección de la Central Obrera Boliviana es decir que no nos movilicemos más porque basta con las elecciones. Entonces le dan una tregua a Áñez otra vez. La salvan de caer. Esto del fuera Áñez, acá dice fuera Áñez, lo reconoce hasta el mismo MAS. Este es un semanario del MAS, La Época se llama. Lo va a reconocer el mismo, ¿sí? El mismo periodo, el mismo título. Lo van a reconocer también los medios de la pseudoizquierda, Telesur, por ejemplo. Van a decir también que estuvo planteado el fuera Áñez. Medios de comunicación lo van a reconocer. Y entonces lo que va a pasar es que se desvía todo este proceso de que se pudo derrocar a Áñez por insurrección a la vía de las elecciones, la salida muerta electoral a favor de la burguesía y sus partidos. Aquí dice Central Obrera Boliviana anuncia tregua hasta las elecciones. Entonces, de la lucha insurreccional vamos a ir al desvío electoral. Miren, este es el cabildo que se produjo después de firmar la tregua, otra vez otra tregua a favor de Áñez, y este cabildo va a declarar de traidores a la bancada parlamentaria del MAS, al Pacto de Unidad, que son los dirigentes campesinos, centralmente del Chapare, Sacaba, y va a declarar traidor a la dirección de la COP. Son críticos al MAS. Esto va a beneficiar bastante a la política del voto nulo. Es una política que nosotros hemos lanzado. El diálogo con estos sectores especialmente. La cuestión es que que la Central Obrera Boliviana mandata retirarse de las movilizaciones y centralmente agitar la línea electoral, renuncia a la lucha por salud y trabajo y educación, que era lo que movilizaba centralmente al proletariado de la ciudad, y va a debilitar las fuerzas de la centralización de las luchas que se logró desde julio, y esto va a beneficiar a los partidos de la burguesía. Entonces, es aquí donde en la trampa electoral se va a beneficiar el MAS. ¿Cómo? El MAS va a cambiar su política bonapartista del primer periodo de Evo Morales por una política de unidad nacional, de conciliación de clases. Le va a bajar el tono. Y después de la traición va a permitir esto crecer en votos. Eso le va a permitir. Entonces, ¿por qué no se benefician los candidatos de oposición al MAS si el MAS recién había perdido el gobierno? Porque tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, que eran los candidatos que disputaban al MAS los votos, estaban directamente ligados a la oposición, por tanto ligados a Áñez, ligados al gobierno de Áñez, que era un gobierno desastroso que había conducido de una manera desastrosa en medio de la pandemia al país, donde había crecido el desempleo, la
caída del Producto Interno Bruto de Bolivia estaba por los suelos, se iba a cerrar el año con el menos 7,3%, se va a cerrar con esa cifra el año de la caída del PIB. Eh, entonces, todo eso, la masa, ya entrando en la trampa electoral, vio que si votaba por Mesa o por Camacho era lo mismo que Áñez. Y si a Áñez le hemos dicho fuera Áñez, pues no queríamos un gobierno parecido. Entonces el MAS lo que hace es que no pone a Evo Morales como gran candidato. En verdad Evo Morales desestabilizaba al mismo MAS. Cabe recordar que Evo Morales quiso ser senador del MAS, ya no presidente, pero sí senador. Y pusieron su nombre en la candidatura y los trabajadores de Potosí y los trabajadores de Sucre anunciaron movilizaciones contra el Tribunal Supremo Electoral si es que se habilitaba la candidatura de Evo Morales. Es decir, no se iban a movilizar solo contra Evo Morales, sino se iban a movilizar contra las elecciones. Entonces lo que hace la burguesía es no habilitar por esa presión a Evo Morales, porque estuvo a punto de habilitarlo a Evo Morales como candidato. Estuvo a punto. Ya eso dependía del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional. Y ya todo estaba indicando que se iba a habilitar a Evo Morales. No es como dice el estalinismo, la socialdemocracia, la pseudoizquierda, no es así. Es por la presión de las masas que se le inhabilita también como candidato. Entonces, el candidato se ve con otro rostro, no sé si es ex ministro de Economía, pero se ve como algo pues nuevo. Y David Choquehuanca ya no es Álvaro García Linera, que era también muy criticado. Entonces, se piensa que eso es lo nuevo, ¿no? Y además con un discurso de oposición a Áñez, a su desastrosa gestión. Y también se piensa que un gobierno en la masa, ya en la trampa electoral, un gobierno que no sea del MAS puede ser peor, porque Áñez, en verdad, en la pandemia, pues ha llevado a cifras de depresión económica incluso al país. Bueno, esto no es solo por Áñez, ¿no? Es por el tema de la pandemia también. Pero todo eso va a ser utilizado por el MAS en su campaña. Entonces le va a beneficiar todo eso y va a ganar el MAS. Va a ganar el MAS. Con una cifra amplia, ¿no? El 55% de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. 28% para Mesa y 14% para Camacho. Los nulos y blancos van a sumar un 5%. El nulo por sí solo es de un 3,6%. Bien, entonces así es como llega el MAS al poder. Después de la traición a las luchas insurreccionales por el poder, que se planteó también el poder de la Central Obrera Boliviana, esa traición le va a permitir entrar en la trampa electoral y beneficiar a los partidos de la burguesía. Y centralmente el más beneficiado va a ser el MAS, por ese hecho. Y una de las cosas más importantes es que el cambio de política del proyecto bonapartista del MAS hacia la conciliación de clases le permitió en todo el periodo poder reconciliarse con la dirección de la COP, una dirección que siempre fue servida de MAS, pero que después se alejó pidiendo la renuncia de Evo, y que en este cambio finalmente volvió con todo hacia el MAS y le permitió, con las traiciones a las movilizaciones insurreccionales, canalizar votos hacia su caudal. Y eso fue un punto muy importante también de la victoria electoral del MAS. Otra vez tomar la conducción directa del órgano de poder dual. Ahora el sistema es fraudulento, el sistema electoral es fraudulento. Hubo varias irregularidades como la suspensión de la difusión de resultados preliminares, la suspensión del conteo lento de votos también en varias ocasiones, denuncias de haber encontrado maletas con papeletas marcadas, esto lo denunció la misma Adepcoca en los Yungas. Sumado a esto, la ley electoral de Banzer, que centralmente permite a los partidos de la oligarquía inscribirse a las elecciones y poner más obstáculos a la izquierda revolucionaria minoritaria, que eso es lo que ha impedido que haya en la palestra electoral una alternativa de los trabajadores. Esto lo ha beneficiado centralmente al MAS. Y también el tema de que el padrón electoral crece al mismo tiempo que crece la población, pero no en un sentido realmente
contabilizado proporcionalmente como debería ser con los mayores de 18 años, sino que prácticamente nace un bebé y es como si ya tuviera 18 años y crece a la vez el padrón electoral con los bebés. La verdad, eso es una gran irregularidad. Por eso se inflan mucho los datos del MAS también, de la victoria del MAS, 55%. Y no es tanto así, en verdad. Hay muchas protestas, hubo después de las elecciones muchas protestas en las ciudades contra esa victoria abrumadora. No parece tan abrumadora por eso. Es verdad que hay sectores también reaccionarios, más reaccionarios todavía, que se ubican en la media luna, que querían protestar contra un fraude electoral, pero por la derecha. Pero sus fuerzas son minoritarias. El gran peligro en Bolivia hoy es la política de reacción democrática, el desvío electoral que viene en paquete, porque no solo son las elecciones nacionales, sino que ahora se vienen las elecciones a gobernación y alcaldía, otro desvío más para salvar ahora y dar más respiro al gobierno de Arce. Y por tanto, cualquier otra alternativa de la burguesía está descartada. Entonces la posición del imperialismo a través de la OEA, de Luis Almagro, el mismo gobierno de Áñez y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia cierran filas con el MAS, con su victoria. Y antes ya habían cerrado filas con las elecciones, con la convocatoria de elecciones. Bien, ese es el peligro entonces. Y ahora, el MAS ha tenido su primer revés. Apenas a un primer día de gobierno han venido a protestar las organizaciones de El Alto, sectores del Alto son muy combativos. ¿Y por qué? Porque Arce Catacora ha designado un gabinete ministerial con personas muy allegadas a Evo Morales, es decir, al pasado, cuando el sector del Alto y las 20 provincias que organizaron este cabildo, bueno, estos piden renovación ahora, son los que piden renovación en el MAS, pero entonces al colocar un gabinete que no tiene incluso rostro indígena, no tiene rostro campesino ni proletario, tiene un rostro bien pequeño burgués, ha surgido esto. Esta es una protesta de las organizaciones del Alto en plena Plaza Murillo. Todo Bolivia se ha beneficiado. Al oriente el mayor presupuesto y al occidente del Alto nada. No vamos a permitir que este gobierno otra vez no nos tome en cuenta nuestro propio compañero. Basta. Bueno, esto lo pueden revisar también en nuestra página de Facebook, MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores Bolivia. Está el video completo, hay varias informaciones que subimos ahí. Y bueno, están protestando por eso y se mantienen en vigilia porque ellos están exigiendo que se los incluya en el gabinete. Son personas que han votado por el MAS, es un movimiento grande, pero se siente traicionado. Entonces, la situación revolucionaria, así que ha sido expresada tanto el 2019 como el 2020 que pudo derrocar a Áñez, solo ha sido desviada por la lucha, sí, o mejor dicho, por la salida electoral de Reacción Democrática, pero no ha sido derrotado. Entonces sigue latente la lucha. Y los mismos sectores que votaron por el MAS rápidamente se sienten traicionados, van a volver a salir a la lucha tarde o temprano. Es así que en este periodo hay que combatir la conciliación de clases del MAS y su posible reactivación del proyecto bonapartista para derrotar al movimiento de masas en el futuro, porque están construyendo un gobierno ligado al entorno pro-bonapartista de Evo Morales. Está clarísimo eso. Entonces, el peligro es ese. No es la ultraderecha, no es un golpe de Estado. Las líneas que llaman a proteger al gobierno del MAS producto de un fantasma o un espectro que es muy, muy decadente todavía en Bolivia, es solo para evitar la lucha por el poder obrero y campesino. Entonces, es necesario explicar que las masas solo pueden tener su propio ministerio, sus propios representantes, si es que se lucha por el gobierno de la Central Obrera Boliviana, que tiene en su seno a las juntas vecinales, a los sindicatos campesinos, a los gremiales, a los maestros, a todos los sectores de los trabajadores, incluso a los que no pertenecen a la Central Obrera Boliviana, como el Pacto de Unidad, también se movilizan con las convocatorias de la COP. El gobierno de Arce lo que va a hacer es solo combatir a los trabajadores.
Va a tener compromisos con el imperialismo, como ya los ha asumido con el Banco Mundial a través de un préstamo de más de 700 millones de dólares. En ese sentido, llamamos a los trabajadores a no confiar en este gobierno, luchar porque se centralicen los combates que ya se están dando por salud, trabajo y educación, se centralicen todas las luchas de los trabajadores con la COP y se organice el Congreso de la Central para ver el problema del poder, organizar el plan de lucha con esos objetivos, conseguir las reivindicaciones y nuestro propio gobierno.